¿Qué tal, amigos? Nuevamente contigo. Soy Luis Ramírez Reyes, transmitiendo desde mi, que llamo extraterrestre, el mundo de Luis Ramírez Reyes. Mi despacho, mi oficina, donde he acumulado pues cuanto he aprendido en materia ovni, paranormal, extraterrestre, en fin, en cuestión de valores, mucho. Hay 51 años de por medio que tenemos mucho para ti, para ofrecerte. Pues recibo dentro del renglón, vamos a llamarle el valor de ser. Hace mucho tiempo que no trato no me meto en esa serie. ¿Te acuerdas que tú le hiciste muy importante con mi libro del valor de ser yo? Pero recibo en este lugar a un viejo amigo, viejo en el sentido de amigo de mucho tiempo, no de edad, quiero aclararlo. Mi querido, ¿cómo estás? Bien, Luis. Mi gran amigo Beto Guzmán. Militamos juntos en la XW, en Televisa Radio, cuando estaba en su apogeo. Estamos hablando de los 80s más o menos, ¿verdad? La colita de la época de oro de la radio. Exactamente. ¿Qué recuerdas tú de eso? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué te puedo empezar? Doña Marita Gómez Cepeda. Exactamente. Que fue, digamos, mi hada madrina. Fue la que pues me abrió las puertas de la empresa. Y ahí, pues, como cerca de su personalidad, como su asistente algunas veces, otras veces pues auxiliándola en su mundo de trabajo, como son los medios de comunicación. Me tocó el Mundial de Fútbol con ella. También. Me tocó hacer un centro de capacitación con Raúl del Campo. Otra figura de la radio. Conocí a José Luis Pérez Cázares Pérez, uno de los primeros locutores de la radio de XW, de las voces, maestro de mucha gente que llegó en época de 1930 a abrir la estación. Entonces, hablar de XW es hablar de una historia y mucha gente, un universo. Bueno, ya los trataremos en su momento porque tienes muchas anécdotas que platicar al respecto. Somos tan amigos que, mira, se te ve el tiempo, de veras, muchas veces nos pasamos hasta en la mañana o en la tarde, cuando tenemos oportunidad, porque recordar es vivir. 4 horas se nos va. Y hablando de recordar y vivir, hace unos días, platicando, Beto y yo, aquí, no sé por qué, de quién salió. Acali, ¿has oído tú hablar de una hazaña titulada Acali? Seguramente hay entre nosotros, entre nuestros seguidores, personas grandes, ya personas de edad, que se acuerdan de aquel experimento de Acali. ¿Qué te dice esto, por ejemplo? ¿Qué te dice este experimento que Santiago Genovese en 1973, y para ser exactos, que fue de mayo de 1973 a agosto? Una expedición que hicieron en esta balsa desde Europa. De las Canarias a la isla de Cozumel, en México. Tratando, tú me vas a ir corrigiendo, tratando de emular a Toy Hedergal, ¿es correcto? El noruego. El noruego, que ya lo hizo, pero él lo hizo en una balsa. Anteriormente, ¿no? Entonces, mira, estos experimentos humanos son tan interesantes y a mí me llena de emoción, ¿sabes? Porque lo podía haber hecho yo solo, pero dije, pues, a lo mejor nadie se acuerda de esto. Pero la semana pasada, hace 8 días, platicando con Beto, ¿no? Que seguramente salió de mí, y me dice, Beto, ¿cómo no, hombre? Yo participé en esto y en esto otro, porque, vamos, para ubicarnos, y perdona que hable un poquito de mí. Se supone que el invitado es el que tiene que hablar más, ¿verdad? Se supone. Aquí me van a disculpar ustedes. Pero a mí me habían llamado por el 72, y en aquellos tiempos, 73 desde luego, me habían llamado cuando el canal, que llegó a ser el canal 13, hoy es Televisión Azteca, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Lo vendió los Aguirre, la familia Aguirre. Estamos hablando de que estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, bueno, desde la Ciudad de México y el Estado de México, todo el área, ¿verdad? Del Valle de México, pues. Entonces tenían una televisión, un canal que lo
se lo vendieron, no sé cómo lo tomó el gobierno. Lo tomó el Lo gobierno. tomó el gobierno como televisión activa. Es que después ya, te digo, pasó a ser el Canal 13 y todo lo que tú quieras, ¿no? Televisión activa. Me llaman a mí, que yo estaba en televisión, para hacer la prensa, para llevar prensa, para fundar, también crear la oficina de prensa. El Gordo Ibarrola, nunca lo voy a olvidar. ¿Te acuerdas? El famoso Gordo Ibarrola. Bueno, entonces, estando en ese tiempo, haciendo yo boletines para los periodistas de la manera más precaria del mundo, ¿no? Me acuerdo que no tenía ni escritorio, me tiraba en la alfombra con una maquinita de escribir, era para hacer los boletines, ¿no? Pero todo lo que aprende uno con eso. Bueno, en ese tiempo hay una hazaña, hay una travesía, la idea de un hombre, una aventura exactamente, una gran investigación. Que Santiago Genovés, ahorita Genovés nos platicas de él, decide llevar a cabo un experimento. ¿Cómo le llamarías tú? Un experimento humano, Antropológico, ¿sí? Humano, sociológico. Tiene muchas vertientes ese viaje, porque dejó muchas bases para la investigación social. Exactamente, síguenos platicando de Santiago Genovés. ¿Cuál era bueno, era el interés? Fue inclusive muy criticado. Sí. Porque ¿cuántos se llevaban? ¿Te acuerdas de la tripulación? 11 personas. 11. ¿Cuántas mujeres? Fíjate, iban mujeres y hombres. Eran 5 hombres. Aquí tenemos, mira, y 6 mujeres. Tú nos traes aquí dos libros, tienes 2 libros. Fíjate nada más, la seriedad del asunto, ¿no? A Cali. Ponemos el otro para que lo vean nuestros amigos. A Cali. Yo nada más tengo uno, fíjate. No sabía que fueran 2. Y aquí está todo Santiago Genovés, 6 mujeres y 5 hombres aislados en el Atlántico durante 101 días. Bueno, me sorprendió, Beto, porque yo pensé que nosotros habíamos sido los únicos. Ajá. Claro, no había competencia. Bueno, no tenía por qué haber competencia, ¿verdad? No es como en una época que cobre el Canal 13, enemigo del canal de Televisa y viceversa, ¿no? Pero era una cosa muy sana. Entonces yo no sabía más que de cuando me encomiendan el rastrear esta travesía por lo que se llamaba onda corta. Radio de onda corta. Radio de onda corta. Su forma de transmitir ellos. Ya hubo una cosa muy interesante. Me voy a adelantar un poco porque me está ganando la emoción de esto. Pues gracias a Beto, porque Beto tiene mucho que decir también. Entonces, ¿qué pasó esto? Que yo tenía una persona, un amigo, o una persona que me llamó, que estaba rastreando por el onda corta. La onda corta. Entonces me llamó una noche para que yo fuera a escuchar cómo se hacían las comunicaciones directas, ¿verdad? Que venían cuando venían a medio océano. Imagínate una balsa de este tamaño. Oye, pues, mira nomás. Pues es una arañita, ¿verdad? Sí. Una inmensidad de cosas. Vale el comentario que la onda corta es el canal libre internacional en la radio. Está el FM, la AM, pero esta radio de canal libre internacional la tiene cada país, tiene su frecuencia, y eso fue la forma de comunicarse de esta balsa de España hacia México. Entonces por eso se manejó ese tipo de radio. Bueno, tenía yo ya la curiosidad, y eso lo quiero también apuntar. Mira, lo de los ovnis, creo que yo nací con eso, ya no me acuerdo, pero yo digo que hace 51 años ando con esto. Sí, porque fue cuando conocí a Pedro Ferriz, a los grandes de la omnilogía y de la parapsicología también, Salvador Freixedo, etcétera, ¿verdad? Pero entonces yo tenía conocimiento, repito, del triángulo de las Bermudas. Sí. Entonces este señor que ya me conocía, que sabía de mí, es el que me llama, ¿cómo le llamas tú? Radio receptor, Un radio de onda corta. Pero el radio operador era Es radio operador. un radio operador, donde la onda corta, como nos explicó Beto, me llama, ¿sabes qué, Luis? Quiero que oigas esto porque se están acercando, al parecer, según las coordenadas y todo, al triángulo de las Bermudas, lo que es peligrosísimo eso. Porque es cierto, no es cierto, ¿verdad? Pero no, hay muchos testimonios de que es cierto. Sí. ¿Ves? Es un triángulo magnético donde tiende, y lo ha sucedido, ¿ves? A hacer absorción de aviones, inclusive, del avión de la Segunda Guerra Mundial llegó a pasar eso, ¿verdad? Absorbe
gente absorbe barcos, pues, todo eso. Sí, que lo atraía, ¿no? Es un polo magnético, realmente. Entonces, y además es un polo magnético, abundando en esto, que está en el mismo paralelo de la zona 20, de la zona del silencio, sí, entre el paralelo 26 y 28. Entonces, cuando estoy viendo eso, digo, oye, peligro, dice, sí, es lo que queremos que vieras, ¿ves? Que se dirigen hacia el Triángulo de las Bermudas. Claro, ellos van en su experimento X, ¿verdad? Científico. Distraídos, pero fue un experimento científico lo que se hizo. Sí. Pues puedes volver a repetir cuál fue la esencia seria de ese experimento científico. Lo sociológico, lo antropológico, el comportamiento del ser humano desde el punto psicológico, la violencia, los estados de ánimo, el cómo reacciona el ser humano ante las enfermedades, ante el peligro, ante la violencia, lo que estamos viendo hoy en día, pero en el mar. Entonces, aquí ellos venían luchando contra la naturaleza y la violencia que hoy hay en las ciudades, pues contra el mismo ser humano, ¿no? Curiosamente. Exactamente, porque para haber hecho libros y decir que algunos psicólogos han hecho observar que en la mayoría de sus estudios sobre la agresividad, especialmente los que se emprendían en relación con la hipótesis de la frustración-agresión, no se distinguía claramente entre la agresividad y la hostilidad, o incluso entre cualquier otra actitud negativa en general. O sea, donde tú abras aquí, estás viendo cosas interesantísimas de lo que estaba pasando, imagínate nada más. Bueno, entonces cuando me advierten de lo del Triángulo de las Bermudas, para mí fue, debo confesarlo, muy emotivo. Voy con mis superiores al día siguiente a decir, oye, tenemos que advertirle a Santiago que se desvíe, porque va derecho, precisamente, según las coordenadas. Entonces, ¿cómo no, Luis? Encárgate tú. Y para mí fue muy bonito hablar con Santiago. De hecho, lo hice en varias ocasiones, pero ya después de eso, dice, ¿sabes qué? Desvíate, porque vas derecho al Triángulo de las Bermudas. Y por si las dudas, no sabemos si es cierto o no, pero no te arriesgues. Entonces, ¿por dónde? ¿Te acuerdas que llegaron por Venezuela o por dónde? No, Yucatán, directamente. Yucatán, sí. Llegaron a Yucatán y ahí ya se fueron hacia Cozumel. Aquí hay que hacer resaltar que no tenía motores, que no tenía forma de llevar un control mecánico, sino todo era pues las corrientes del agua, del océano Atlántico. Y fue así como... pues también comprobaron cómo llegó Hernán Colón, Cristóbal Colón y Hernán Cortés, que fueron una de las rutas pues, para la colonización de esta área, ¿no? Y corroboraron que fue muy importante las corrientes marítimas tanto para este estudio como para lo que hicieron los españoles. Exactamente. Oye, y a todo esto, pues yo estaba hablando del canal, ¿y tú qué hacías aquí? ¿Dónde estabas y qué hacías ahí? Pues te digo que yo ahí conocí a gente de Televisa, conocí a una secretaria de las muchas que tuvo doña Malita, y cabe... Perdón, Amalita, inclusive, para los que no saben de qué estamos hablando, fue la secretaria particular de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue el fundador de la estación, primero la W, después la X, después la X circuito, eso que se convertiría primero en Televisa Radio, primero en el grupo radiofónico, ¿verdad? Y después el Canal 2, de donde surgió el Canal 2, de donde ha surgido todo. Y Amalita fue la secretaria particular. Yo personalmente la traté mucho, me quiso bastante. Y tú tuviste la suerte de conocer a una de sus secretarias, y ella le platicó lo que yo venía manejando en las universidades. Ahora sí que me tocó pues jugando manejar la teoría universitaria, y ella le interesaba mucho esto de como investigación, porque esta investigación fue de la UNAM y en combinación con el Canal 13. La UNAM puso la parte, digamos, asesoría para acabar de investigar junto con Santiago Genoves todo esto y publicarlo, y Canal 13 pues fue la parte económica. O sea, lo que tenemos nosotros es la parte económica, sí, porque estaba patrocinado precisamente por Canal 13. El Canal 13, por eso está tu servidor de por medio. En cuanto a prensa se refiere, quiero aclararlo. Sí. Y yo platicando con la señorita Malita Gómez, ella me encomendó
pues viajar también para ir a conocer de cerca este proyecto, porque también para la empresa de aquella época, que era Telesistema Mexicano, Sí, exactamente. le interesaba, le interesaba porque era muy novedoso y pues una investigación de este tamaño pues no era muy común, y aún hoy en día podemos comparar sus resultados con la actualidad, aún con la tecnología que estamos manejando. Puede ser parámetro de qué tan difícil fue aquella época, Sí, como es hoy el hacer una investigación tanto universitaria como empresarial. Entonces son como eslabones que están sueltos, pero que han venido a conjugarse en todo este mundo nuevo de la tecnología y de la comunicación. ¿tú conociste en persona a Santiago Genovés? Pues sí, No, hombre, fíjate, yo no lo conocí en persona. sí, pues te digo que yo iba en plan de pues, hacer un reporte. Yo estaba muy ajeno a que, pues, no la competencia, sino que la empresa del Sistema Mexicano estuviera aquí. Bueno, pues cada quien estaba en lo suyo, ¿no? Sí, pero no era muy oficialmente, no No. se tomó oficialmente porque era un reporte, porque llamaba mucho la atención que era una investigación antropológica, Exactamente, sí. sociológica, psicológica, y el tema que era el comportamiento del ser humano ante la violencia de la misma naturaleza, que no es nada ajeno a lo que estamos viviendo, Sí. repito otra vez, ¿no? Exactamente, Que es la violencia, pues es una condición del mismo ser humano. exactamente. Oye, tienes 2 libros, sacaron 2 libros. Ajá, Esos también, y este es el otro. Bueno, este es el primero, ¿verdad? sí, Este es el primero y este es el segundo. sí. ¿Las has leído? Pues sí, Tienes... ya no me acuerdo mucho pero es entrevistas, son Entrevistas. estadísticas del comportamiento del... O sea, una cosa altamente científica, Sí, altamente seria. totalmente. Eh, ¿qué representó para ti el tener acceso a esta gran aventura de carácter científico, humanitario, etcétera, humanístico, perdón? Pues lo vi de dos formas, de dos puntos de vista. Allí en Cozumel, el cómo para mucha gente fue pues todo un suceso, para otra gente no le dio la importancia. Y en las universidades, pues sí llamó muchísimo la atención porque, digamos, a mí me tocó para un X institución en el Estado de México, eh, pues montarle su audiovisual, su resumen, para que el doctor Santiago Genovés diera su conferencia, y ahí lo conocí desde el punto de vista como conferencista, entregando resultados a la sociedad mexicana, y que pues iba madurando en aquel momento todo lo que ella había escrito en sus libros y lo que había convivido en la misma balsa famosa, que malamente la llamaron la balsa del amor. Y cuando entregaba toda su información fresca a los jóvenes universitarios, pues se quedaban un poquito como sorprendidos, como diciendo, ¿a poco esto se puede hacer aquí en México, no? Y pues hoy en día yo pienso que es uno de los principios para la investigación, que la misma UNAM tiene su historia en ello, pero fue un eslabón más para esa casa universitaria que, pues, para bien pues de la sociedad mexicana. Bueno, hay mucho que hablar de esto y tenemos poco tiempo lo estamos transmitiendo por mi videocámara, que no es la mejor del mundo, ¿verdad? Tiene su límite también. Y esto, me gustaría que hiciéramos una segunda parte después, porque ya el hecho de haber tú tenido acceso y conocido a Santiago, yo creo que, y además esperamos, por favor, mándanos tus preguntas al correo electrónico, muy sencillo, elvalordeser@yahoo.com.mx. Repito, elvalordeser@yahoo.com.mx. ¿Tienes un correo que nos facilites? Policromofonía con K, 1972 1972 @y mail. Repetimos. Policromofonía. Policromofonía. Sí. 1972 y email con y.com. Está su nombre, Alberto Guzmán. Ajá. ¿Tu segundo apellido? ¿Cuál es? Villanueva. Alberto Guzmán Villanueva. Bueno, ¿qué te parece si
continuamos, vamos, ¿Sí? ¿verdad? Porque hay mucho que platicar contigo, sobre todo de la época de la W, y de esas épocas que vivimos tan bonitas. Es tan bonito compartir que entonces... La magia de la radio. Pues te agradecemos mucho. ¿Algo que tengas que agregar ahorita de despedida? No, pues que la sigan pasando bien y que se interesen por la investigación. Exactamente, pues muchas gracias. Continuamos en otra ocasión. Soy Luis Ramírez Reyes, mi querido Alberto Guzmán. Hasta pronto. Me voy a atravesar.